todas las posibilidades de trabajo académico. También, obviamente, sin la garra, sin la presencia y el esfuerzo y la voluntad de Gabriela como coordinadora de mediación del colegio, no lo hubiéramos logrado. Y también al doctor Courel, que son los coordinadores de mediación del colegio. Por otro lado, tengo que agradecer también la participación intensa de las secretarias académicas, doctora Ortiz, la Lili Ortiz y Silvia Botti, y las dos colegas que se han sumado a este equipo, la doctora Zambrano y doctora Garzón. Obviamente, mi agradecimiento especial a Instituto de Estudios Jurídicos, tanto al doctor Morra, que lo vemos desde acá, al doctor Mallea, que sin ellos no podríamos lograrlo, y a todo ese equipo que trabaja detrás y que no vemos, que son Meli, Melina, Lara, Esteban, y obviamente Osman, que corriendo nos va pasando los mail para que estemos actualizados en todas las actividades académicas. Es fantástico que podamos lograr esto desde Colegio de Abogados, y reuniendo y brindando capacitación académica a todos los que lo necesiten, gratuitamente. Esto es un esfuerzo enorme. Bien, no puedo, tengo que agradecer también reiteradamente, como decía Gabriela, a todos los profesionales que desde distinto lugar, cuando hemos hablado, han estado dispuestos a colaborar, a brindar sus conocimientos, su experiencia, para colaborar con esto. Siempre, siempre la sala de mediación ha contado con excelentes, prestigiosos profesionales que nos han acompañado brindando sus conocimientos. Y en el día de hoy, como bien nos contaba los otros días en la reunión anterior, dejamos de nuestra actividad de hoy, no va a ser con una modalidad desconferencial, sino que va a ser una modalidad de conferencia, y finalmente podremos hacer las preguntas a la disertante. Para el caso de que por el tiempo no nos permitiera lograr todo, ¿qué vamos a hacer? Los dejarán por escrito y oportunamente los subiremos o veremos el modo de responder todo. Si todo está en orden, ¿qué haría yo ahora? Es presentar a la disertante, que es la doctora Nancy Gerbaldo, de Aymar, es funcionaria judicial, secretaria de la Fiscalía de la ciudad de San Francisco, acá en Córdoba, es coordinadora del Centro Judicial de Mediación de San Francisco, y no solamente San Francisco, sino toda la zona de influencia, Arroyito, Las Varillas, Morteros. La doctora es especialista y diplomada en todo lo que sean causas penales, diplomada en comunicación judicial, es docente universitaria de Penal 2, y además integra el equipo de profesionales que capacitan en el Centro Núñez, dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Presentadora de ponencias nacionales e internacionales, y autora de una obra extraordinaria, que es la importancia de la mediación judicial en los delitos de bagatela. Bueno, sin más, agradeciendo, Gustavo, dispondrás cuando le das la palabra a la disertante. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, gracias por las palabras. Sí, ahora mismo, si no lo puedo visualizar a Nancy, si estás allí, Nancy, adelante, doctora, activar el micrófono y la palabra es suya. Sí, sí, ahí estoy. Bueno, hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, yo agradezco la convocatoria de la doctora Orini y la doctora Maine, y agradezco también los esfuerzos que hacen, porque es un equipo muy lindo, muy sólido,
se contactaron antes para organizarnos y realmente me gustó mucho. Yo ya vengo haciendo en forma presencial y bueno, este es un desafío hacerlo en forma online. Espero que todo salga bien y que, bueno, y que salga como lo hemos acordado con ambas doctoras. ¿Podríamos ya comenzar? ¿Les parece bien? Sí, por supuesto. Bueno, estamos. El tema, ay, no me veo. Compartir pantalla, ¿cómo hago? Sí, Te ayudo desde acá, Nancy, si te querés te ayudo. Abajo, en el botoncito verde suele ser compartir pantalla. Apenas hagas doble clic allí, te va a visualizar varias pantallitas, elegí pantalla y no pizarra. Sí. Ahí estamos. Bien. Ahí está empezando a compartir, perfecto. Vale. Espera que yo lo pongo acá. Entonces. Ahí estamos. Bueno. El tema por lo que me convocó el Colegio de Abogados es justicia restaurativa y mediación penal. Estimo que el derecho liberal tradicional, con su principio de legalidad, con el de debido proceso, donde hay una acusación, una defensa, las pruebas y posteriormente la sentencia basado en el principio de inocencia, su fin punitivo, eso ha entrado en crisis fundamentalmente, y debe ceder su espacio a otro que es la pacificación social. Cuando hablamos de que debe ceder su espacio a la pacificación social, es la tercera vía a la que hace referencia la doctora Aida Margen de Carlucci, cuando dice hacia la tercera vía la justicia restaurativa. ¿Por qué decimos respecto de esto de que ha entrado en crisis? Ha entrado en crisis porque hay una deslegitimación del derecho penal, no solamente por las víctimas, sino también por aquellos que cumplen condenas, ya sean condenados o procesados en las cárceles. ¿Por qué decimos por ello? Porque, por ejemplo, los que están cumpliendo su condena no están cumpliendo con el precepto constitucional de que las mismas sean sanas y limpias. Tampoco se está cumpliendo con ello. Supongamos, por ejemplo, que se realice el juicio con las pruebas, que se llegue a una sentencia condenatoria, y realmente nos preguntamos, ¿es resocializante? ¿Resocializa esa pena privativa de la libertad? Yo creo que no. Y si lo vemos también en este siglo XXI, aparte de no ser resocializante y discriminatoria, es poco inclusiva. No incluye a los mismos. Con respecto a las víctimas, ¿qué podemos decir con respecto a las víctimas? Y las víctimas tienen un grado de insatisfacción porque ven una falta de punibilidad, una impunidad total. Por ejemplo, cuando se tratan de adultos, los primeros que empiezan a decir que hay que subir las penas, que tendrían que realmente ser manos más duras, empiezan a haber voces muy fuertes hacia ellos, y si se trata de menores, es peor aún. Si se trata de menores, quieren bajar la edad de punibilidad, también consideran que entran por una puerta y salen por la otra. O sea, tienen muchas críticas respecto de eso. Pero también decimos que aparte de tener todas esas críticas que muchas veces son subidas por los medios de prensa, también consideramos respecto de que los delitos de bagatela, donde no se tratan y a veces tienen una escalada en forma inusitada, que terminan en delitos graves realmente. Es separada la víctima, o sea, la víctima generalmente no participa en ese proceso penal y trae aparejado una deshumanización del derecho. Cuando el derecho se deshumaniza, se aleja, por eso es importante que cuanto más cerca esté, más va a cumplir su función.
¿Qué pasa ante esto? Que ha entrado en crisis la justicia retributiva. La justicia retributiva donde realmente se basa en el castigo, donde producido un daño realmente empiezan a tomar el ius poniendi del Estado, empieza a actuar, las partes son separadas y él sigue el proceso. Solamente son actores. Una actitud totalmente pasiva de la víctima, aunque ya vamos a ver unas modificaciones, que hay un atisbo donde las víctimas empiezan a tener cierta presencia, pero todavía no son parte dentro del proceso penal, salvo que se constituya en querellante particular o actor civil. Lo que estamos diciendo entonces que surge la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es aquella que las mismas partes gestionan sus conflictos, que se trata de restaurar el daño causado y se reinserta a la sociedad esa persona, mayor o menor, porque vamos a tratar penal juvenil y penal también de adultos. Se reinserta en la sociedad. Por eso estamos diciendo que para que el derecho penal cumpla con los objetivos, tendríamos que tener el ius poniendi a la mínima intervención. También tratar de que la gente, las mismas partes habidas en el proceso, se autogestionen el conflicto, instaurar la justicia restaurativa a través de la mediación penal y lograr de esa manera la pacificación social. Cuando estamos hablando de justicia restaurativa, tenemos que remitirnos al Congreso Internacional de Criminología de Budapest, realizado en Hungría, en el año 1993, donde surge de allí el concepto. Decimos que la justicia restaurativa lo define como una respuesta evolucionada del crimen, donde respeta la dignidad y la equidad de los que intervienen en ella, construyendo la comprensión y llevando así la armonía social mediante ¿qué? Mediante la sanación de víctimas, victimarios y comunidad. O sea que cuando hablamos de justicia restaurativa tenemos aquí ya todos los conceptos como para definirla. ¿Qué es la respuesta evolucionada del crimen? Porque muchos consideran que la justicia restaurativa va más allá del derecho penal, es algo distinto al derecho penal. Es una nueva vía. Tiene en cuenta la dignidad y la equidad de la persona, en base a la comprensión, en base con la armonía social que logra sanar. O sea que las partes habidas en ese proceso salen incólumes. En ese Congreso de las Naciones Unidas lo define específicamente, por eso hay muchas definiciones. Pero yo creo que con esos elementos que surgen desde ese Congreso Internacional de Criminología, ya en 1993, tenemos una definición donde tenemos todos los elementos característicos de la justicia restaurativa. Y el documento de las Naciones Unidas, del 7 de enero del 2002, es un documento muy lindo y muy largo, que es importante leerlo para aquellos que se dedican a la justicia restaurativa, porque establece las pautas para la aplicación, o sea que los Estados miembros que han ratificado tendrían que ya, hace el 2002, que establece las pautas, incluso la justicia restaurativa es utilizada para delitos graves. Ahora, tenemos la justicia restaurativa. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esa justicia restaurativa? Son las 3 R, al decir de Germán Bauché en su libro Oriente de León. La responsabilidad del autor. Cuando hablamos de autor hablamos de imputado, de denunciado, depende de la situación procesal que a nosotros nos llega. Puede ser imputado, procesado, el infractor, el ofensor lo utilizo mucho en penal juvenil, me interesa. Victimario o el requerido, específicamente en mediación. Ellos tienen que asumir la responsabilidad de lo que ha causado con ese hecho ilícito y los verdaderos intereses de la víctima. Y cuando hablamos de reparación o restauración, estamos diciendo de la reparación, la restauración con respecto a la víctima. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de 1985, define específicamente lo que es víctima. Y víctima dice toda aquella que ha sufrido un menoscabo, una lesión, un sufrimiento físico o psicológico, un menoscabo en sus derechos, ya sea por una acción o una omisión por un delito nacional, internacional o por un abuso de derechos. Obviamente que tiene que ser
esa violación a ese derecho con los derechos vigentes de ese Estado que ha ratificado el acuerdo. Esa víctima, Hilda Marchiori, que es, como todos sabemos, la fundadora del primer centro de asistencia a la víctima en Argentina, dice que realmente un hecho ilícito produce en la víctima un estrés, produce un alto estrés que la lleva a la humillación, y esa humillación lleva a la fractura de la confianza, no solamente a la confianza de ella, sino también a la comunicación con los demás. O sea que una persona víctima de una violencia se aísla. La reparación o la restauración se va a dar dentro de la justicia restaurativa en la medida de lo posible y se gestiona entre las partes. La reparación, según Klaus Roxin, dice que realmente es la resocialización de la persona. Esa persona se resocializa generalmente cuando restaura porque el autor ve realmente los efectos que cometió con su delito y ve nuevamente los intereses que va a tener la víctima. Y cuando hablamos de reintegración social, lo decimos porque como se gestionan ellos mismos los ilícitos, cuando se reintegra la sociedad se reintegra como un elemento de bien y no como un elemento permisivo, porque se han gestionado, porque se miran cara a cara, porque está el rapport. Y eso nos lleva a nosotros a ¿qué? Nos lleva a la paz social. Por eso digo que con ese trípode que tiene la justicia restaurativa de las tres R, responsabilidad del autor, reparación o restauración y la reintegración, logramos la paz social. Por eso se revaloriza la justicia restaurativa. Ahora, cuando hablamos de justicia restaurativa y justicia retributiva, es importante saber qué diferencias tienen. Por empezar, la justicia retributiva sabemos que define un hecho ilícito en forma abstracta y quien lo vulnera va a tener una sanción, un castigo. Esa justicia retributiva, entonces, el objetivo fundamental es el delito, la vulneración de un hecho antijurídico y culpable, del ordenamiento jurídico. Si se vulnera un hecho ilícito, se castiga. Entonces aquí tenemos las teorías absolutas de la pena. Cometés un hecho, lo tenés que pagar en el mismo modo en que lo has dañado. La justicia restaurativa no. La justicia restaurativa mira el conflicto, que ya es distinto. No es lo mismo hablar de delito que de conflicto, porque el conflicto es mucho más amplio. Es, para definirlo simplemente, es la ruptura de la relación armónica interpersonal. Entonces, ese conflicto mira no solamente el hecho antijurídico, no solamente esos bienes determinados o determinables que busca el bien jurídico protegido, sino que va más allá. Va, por ejemplo, al interés subyacente. Entonces, la justicia restaurativa mira el pasado, porque tienen que hacer la reconstrucción histórica del hecho. La justicia retributiva mira el pasado, la justicia restaurativa mira el futuro, porque son las teorías relativas de la pena que dan lugar a lo preventivo, a la prevención, a la utilización de los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué pasa con las partes? Las partes, el Estado se confisca de ese hecho denunciado. Y generalmente la víctima queda como espectador, salvo que ya dijimos, ¿no es cierto?, que se constituye el querellante particular o actor civil. Mientras que aquí las partes son fundamentales, son centrales, mediante el diálogo, la colaboración. ¿Qué pasa con la responsabilidad? La responsabilidad también está enfocada, la justicia retributiva, está enfocada en el pasado, para hacer la reconstrucción. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese hecho? Mientras que la responsabilidad, la justicia restaurativa, es qué podemos hacer para subsanar ese daño. Se enfoca en el futuro. El castigo es fundamental en la justicia retributiva. Es básico. O sea, si se produce ese hecho que está descrito en forma abstracta, allí va a tener el castigo. Mientras que acá el castigo no, y es altamente estigmatizante. Aquí el castigo no se va a dar. Se busca la restauración. Tratar, en la medida de lo posible, lograr de subsanar ese daño. El daño que sufre la víctima y el Estado no lo gestionan ellos.
es autogestionable a través de la justicia restaurativa. Entonces, el daño que sufre la víctima se va a restaurar, sí, con otro daño, mientras que acá con la restauración. Las víctimas y las comunidades quedan como expectantes, mientras que aquí gestionan también junto con el autor del hecho el conflicto. ¿A qué le ponemos énfasis aquí? Aquí, en la justicia retributiva se le pone énfasis a la relación conflictiva entre las partes, mientras que en la restaurativa tratan del diálogo y la negociación para lograr un acuerdo, por lo menos que haya más armonía en esa relación. La pena es fundamental, en cambio acá la acción reparadora, y recordemos que la pena es altamente estigmatizante. ¿Qué pasa con el perdón? El perdón no se estimula en la justicia retributiva, mientras que en la justicia restaurativa el perdón sí. El perdón va surgiendo en estas prácticas restaurativas. Y como dijera Mandala, salva el alma, es una caricia al alma el perdón. El perdón tiene esa dimensión de que muchos consideran que perdonando le hacen el favor a quien perdonó. Y el perdón es un cambio de vida. Es un cambio de vida porque no seguimos estigmatizados con dos cosas. Uno, con ese hecho ilícito traumatizante para la víctima. Y otro, con el autor de ese hecho, que es a quien me produjo la humillación, el miedo, el temor. ¿Qué pasa con las respuestas del delito? La respuesta del delito lo da el Estado y mira el pasado. Las respuestas del conflicto se mira el futuro y se lo dan las mismas partes habidas en ese proceso. ¿Qué pasa con la justicia retributiva con la dependencia profesional? Es fundamental la dependencia profesional. Prácticamente se tornan como protagonistas los profesionales, mientras que en la participación en la justicia restaurativa es directa de los involucrados. Y ellos van a participar aconsejando a su cliente, a quien lo eligió como cliente de su confianza, como abogado de su confianza, y dándole pautas, pero quien va a dirigir y quien va a determinar el acuerdo son las partes. De acuerdo a lo que hemos hablado con respecto a las diferencias entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa, podemos llegar a pensar de que no tienen nada en común. Y tanto la justicia retributiva como la restaurativa tienen de común. Las dos buscan la paz social, la pacificación social, evitar los hechos de violencia. Lo que cambia es en el modo de gestionar. La justicia retributiva los enfrenta, hay confrontación. O sea, uno gana y otro pierde. En cambio, la justicia restaurativa, ellos gestionan sus propios conflictos. Pueden convivir y obviamente ambos, y ahora con el principio de oportunidad, tendría que resurgir mucho más en la justicia restaurativa. Transitan el mismo fin por distintos caminos. Uno con el autogestión, a través de forma interdisciplinaria, y otros con el disponiendo del Estado, donde se apodera de ese hecho ilícito denunciado y mira el pasado para poder llegar a la sanción del hecho, a punir o no punir. La mediación penal, y ahora estamos acá en mediación penal, y ustedes dicen, ¿por qué ya estamos en la mediación? La justicia restaurativa, para entenderlo, la justicia restaurativa es el género, y una de las formas de poder utilizarla es la mediación penal. La mediación penal, o pueden ser los círculos restaurativos, o también se podría poner como un Neuquén, por ejemplo, esta mediación penal y conciliación, o prácticas restaurativas, lo llaman. En la provincia de Córdoba estamos hablando de mediación penal, que es una especie de la justicia restaurativa, perdón. La mediación penal no crean que es un indicio de culpabilidad, porque muchos consideran que tienen miedo. Sus principios generales, su garantía de defensa, su principio de inocencia está incólume. Recordemos que es un procedimiento privado, por lo tanto, todo lo que se ventile en este proceso de mediación penal no va a ser puesto en ningún proceso si es que fracasa.
Es un procedimiento privado para graduar pena, no se puede graduar. Acá no hablamos de pena, hablamos de solución de un conflicto. ¿Es un mecanismo de impunidad? No. No estamos diciendo si es impune o no impune, estamos viendo el tema en sí. No va a agravar tampoco la situación. Entonces, ¿qué es la mediación penal? Y la mediación penal es un método alternativo, donde hay un tercero neutral, que son los mediadores, donde acercan, ayudan a esas partes que han venido con un conflicto, o sea, van a venir derivados por un hecho ilícito, ¿no? Pero para nosotros es de un conflicto donde ayuda a acercarse, a comunicarse, para que realicen elecciones voluntarias, para que realicen elecciones informadas, y si pueden, llegar a acordar la reparación en forma voluntaria, y si no, muchas veces no se llegan al acuerdo. Pero si no se llega, tienen que encontrar un punto de equilibrio, de armonía. Por ejemplo, ocurre mucho en la práctica una ley complementaria del Código Penal, obstrucción o contacto, impedimento o obstrucción en el régimen de comunicacional con sus chicos, con los hijos, de visitas. En esos casos, generalmente la obstrucción se hace porque están las dos partes en una posición dura. Entonces puede ser que no se llegue a un acuerdo en la mediación penal, pero sí acuerdan una armonía de ese conflicto y comienzan ellos a comunicarse. Que eso sería fundamental para la salud de sus hijos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la mediación penal? Y no estamos hablando de los principios de la mediación penal con respecto a los principios de la mediación en general, que establece tanto la 8848 como la 10.543, sino que estos son principios específicos que son de la mediación penal. Y es la voluntariedad, que es común, la confidencialidad también es común, o sea que no puede ser ventilado lo que se trate dentro de este proceso en otro, si llega a fracasar. Imparcialidad, o sea, no debemos nosotros tratar los mediadores de favorecer a alguna de las partes. Neutralidad, y esa neutralidad muchas veces en el proceso de mediación es muy difícil. Es difícil porque generalmente las partes le dicen, ¿qué le parece? Usted, póngase en mi lugar. O sea, no es fácil esa tarea inconsciente de ser neutral con las partes. Por eso, este es un trabajo fundamental del mediador que cuando no se encuentra capacitado de ser neutral, tiene que pedir su apartarse. Porque puede causarle muchos daños a esas partes habidas dentro de ese proceso de mediación. Es un proceso flexible porque no está sujeto a ninguna forma con respecto a la citación, podemos citarlo telefónicamente, se puede citar a través del tribunal, a través de citación con la policía o por cédula de notificación. Es interdisciplinario, como en la mediación, es licencia también. La bilateralidad, el diálogo y la cooperación es otro de las características porque las mismas partes son escuchadas. Pero acá es importante también los abogados. Los abogados tienen que saber que no se pueden enamorar del conflicto. Ellos saben que está el juez cuando las políticas públicas, las medidas de prevención fracasan, van a estar, pero ellos tendrían que gestionar. Los abogados del siglo XXI es el que gestiona el conflicto, no el que confronta. Por ello, acá, dentro del proceso de mediación, tienen que colaborar, tienen que ir de buena fe a esa mesa de mediación, tienen que facilitar la comunicación y tienen que servir de apoyo hacia sus clientes con respecto simplemente a aclararles ciertos temas que ellos no comprenden o aconsejarlos si se llega a un acuerdo en lo que los puede favorecer o no. La garantía de los derechos permanecen incólumes y también la gratuidad es una de las características del principio de la mediación penal, dado el carácter público del derecho penal y también porque entra dentro de la administración de justicia, donde tiene que ser el servicio que presta el Estado, tiene que ser hacia la seguridad y también prestar el bien común en forma gratuita. ¿Cuáles son las premisas de la mediación penal? Entonces, si hablamos de premisas de la mediación penal, tenemos que tener presente la justicia restaurativa. Cuando hablamos de la justicia restaurativa, tenemos las características fundamentales, que es una respuesta evolucionada del crimen, donde tiene en cuenta
la equidad, donde está la comunicación, donde lleva la sanación de todas las partes. Pero también ver a los delitos como conflicto. Y cuando hablamos de ver a los delitos como conflicto, no todos están de acuerdo de hablar de conflictos directamente. Por ejemplo, Binder, que es el fundador de INESIR, habla de un proceso composicional. También Franco Conforti hace la diferencia entre litis y conflicto, pero él habla más de conflicto social. El conflicto social donde se ven las partes intangibles del delito. En definitiva, son conflictos. Es una ruptura de la relación armónica interpersonal entre las partes, donde no solamente allí vamos a ver lo que ellos traen al proceso de mediación, sino que allí está muy importante la tarea del mediador, en su agenda, la historia. Acá es fundamental la historia donde el mediador le corresponderá poner punto y saber qué es lo que conviene y qué es lo que no, porque dentro de los conflictos tenemos también las redes sociales, su médico de cabecera, sus relaciones con sus familiares, su familia, sus afectos. Lo importante es ponerle puntuación y saber hasta dónde llega ese conflicto. Si es necesario traer al proceso de mediación un tercer interesado. Y el principio de oportunidad y el principio de disponibilidad de la acción, que es fundamental para la aplicación de la mediación penal. No obstante, si bien sabemos que el principio de oportunidad en el 2015 fue incorporado, antes de esa fecha yo mediaba también en San Francisco por la libertad de voluntades de las partes y con buena predisposición también de los fiscales. Pero sin tener el principio de oportunidad estábamos mediando. No obstante, las premisas para hacerlo como corresponde, la justicia restaurativa, ver a los delitos como conflictos y el principio de oportunidad que hasta hace poco nos regía a nosotros solamente el principio de legalidad, que es esa reacción en forma inmediata del Estado frente a un hecho ilícito, que frente a sus órganos autorizados lo investiguen, fijen las pruebas, establezcan si le corresponde o no la sanción. Entre ellos surge, ¿no es cierto?, el principio de oportunidad. Pero cuando hablamos de ello tenemos que hacer una diferencia. Porque tenemos el principio de legalidad penal, que es aquel que no puede haber ningún hecho si no está previsto por la ley. El de oficiosidad, que establece que los órganos adecuados son los que van a tener que investigar ese delito. Y el de legalidad procesal, que es el de la noticia crimen. O sea, ante un hecho ilícito, el Estado tiene la obligación de investigar. Y eso es bastante una utopía, porque es imposible. Justamente surgiría aquí la mediación penal para descomprimir el aparato jurisdiccional. Y el principio de oportunidad o el principio de disponibilidad de la acción penal, tenemos acá que este principio es el que se aplica por política criminal o política procesal, donde se puede disponer de la acción. En ese sentido que se puede no iniciar la acción o directamente se puede interponer ya iniciada la acción, o se puede, no, es por política criminal o por política procesal, de no iniciar la investigación o suspender la investigación. Cuando yo digo esto, es no iniciar la investigación. Viene desde la unidad judicial. O suspender la investigación. Supongamos, nos envían desde la Fiscalía, suspende la investigación hasta tanto se resuelva en mediación penal. O limitarla objetiva o subjetivamente, o sea, limitarla con relación a determinados imputados, o sospechados o denunciados, o limitarlo con relación a determinados hechos. O bien hacerla cesar definitivamente, bajar el grado de imputabilidad, o eximir de responsabilidad, como se hace en el sobreseimiento. Bueno, esto parece un rompecabezas, pero yo quiero que ustedes entiendan cómo fue la evolución, digamos, dentro de nuestra legislación. Dentro de nuestra legislación tenemos ya en el 2015 la 27147 que modifica el Código de Fondo, o sea, modifica el Código Penal y establece el artículo 59, inciso 5, 6, 7, el 71, lo modifica, el 73 y el 76.
En el 5, 6 y 7, en el artículo 5 habla de los principios de oportunidad, que obviamente lo deja para las provincias que regulen su código de forma, la forma en que lo van a imponer. El artículo 6 habla de la conciliación y el artículo 7 habla de la suspensión de juicio cruel. El 71 generalmente dice que todas las acciones se inician de oficio sin perjuicio allí de la acción de disponibilidad. El 73 refiere a la conversión de la acción, habla de las acciones privadas, y en la parte infai nos remite a que se puede convertir la acción pública en privada por parte de la víctima, o la persecución de la acción por parte de la víctima, y el artículo 76 de la suspensión de juicio cruel. La 27.147 en el 2015, y recién en el 2000, yo me acuerdo que estábamos casi por venir a la feria de julio, se modifica el Código Procesal Penal con la 10.457, que modifica el Código de Fondo e ingresa allí con el artículo 13 bis, el 13 bis que dice los principios de oportunidad, el 13 ter, que establece los casos que son excluidos, el 13 quater, que establece con respecto a la forma en que se establece la conversión de la acción en pública y en privada, el 13 quinque es la oportunidad, y el 1360 que regula la suspensión de juicio cruel. Acordada, en ese transcurso también el Superior Tribunal de Justicia hace una acordada respecto a lo de penal juvenil, la 848, donde establece para los menores, ya lo vamos a ver a eso, con respecto con ciertos requisitos, lo puede someter a mediación penal. En el 2019 se modifica la ley 9944, que es de promoción de niñas, niños y adolescentes, promoción y protección de niñas, niños y adolescentes, o la 10.637, donde establece la mediación penal y establece ciertas pautas para poner, y establece un artículo específico de mediación penal en el 86 bis, en el 86 ter. Al mes siguiente, por una acordada del Superior Tribunal, la 1583 del año 19, echa por tierra esa ley, porque tenía que establecer los recursos, tanto físicos como humanos, y para la correcta aplicación de esa ley. ¿Qué pasa con el 8858? El 8858, inciso tercero, en el artículo 3, inciso 3, nos hablan de los casos que son excluidos. O sea, quedan específicamente excluidos, salvo la parte civil, o sea, que los daños que se causan, y siempre y cuando la otra parte no esté privada de su libertad. Ya la 10.543, que fue del año pasado, del 2018, en su artículo 6, inciso 1, establece que solo los fiscales y jueces cuando lo habilite el Código Procesal Penal. O sea que es más amplio también. La 8858 era mucho menos permisivo. Bueno, a modo de colación, porque esto es bastante amplio con respecto a la regulación, el Código de Fondo, que yo ya dije, cuando establece el artículo 59, en el inciso 5, los criterios de oportunidad, la conciliación, que esto es importante que sepan los mediadores. El artículo 59, inciso 6, habla de la conciliación o la reparación que tiene que ser integral, sin perjuicio después de lo que prevea los códigos procesales penales. Y si acá nos remitimos al artículo 13 bis, inciso 5, es conciliación, se va a decir, cuando realmente todas las partes, cuando la víctima ha percibido la totalidad de lo convenido. Entonces, cuando todo mediador que hace un acuerdo, tiene que tener presente estos artículos. Tiene que tener presente el artículo 59, inciso 6, en relación al artículo 13 bis, inciso 6, que tiene que ser integral. No podemos remitir un acuerdo, por ejemplo, a Fiscalía, si todavía no se ha cumplido con la totalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer dentro de ese acuerdo de mediación? Tendrán que poner una cláusula de reaseguro hasta tanto se cumpla con ese acuerdo en su totalidad. Y el artículo 7 que dice la suspensión. Fíjense en la amplitud del artículo 13 bis de la aplicación de los principios de oportunidad,
que aún el fiscal está habilitado para aplicar los principios de oportunidad, aunque no se sepa el paradero de la víctima. Salvo en el caso de conciliación, porque obviamente tienen que estar presentes las dos partes. Ha dado mucho, los avatares parlamentarios, tanto de la ley, de la modificación del Código de Fondo como el Código de Forma, ha dado lugar a muchas críticas porque ha dejado la puerta abierta, porque ha sido muy genérico. Por ejemplo, el Código Penal, fíjense, dice por aplicación de criterios de oportunidad, pero no explicó nada, lo dejó librado, y recién 2 años después se modificó, se aplicó el Código Penal el principio de oportunidad y disponibilidad de la acción. Entonces, se ha dado muchos casos, por ejemplo, apenas en el artículo 59 del Código Penal, a los meses la Corte Tucumana impuso un avenimiento, porque estaba derogado. Recuerdan que era para los delitos de duelo o abuso de delitos contra la integridad sexual. Con esa, se dejó sin efecto y ellos lo pusieron nuevamente hasta que se derogó. El artículo 13 ter establece los pasos que están excluidos. Recordemos que con respecto a estos principios de oportunidad, existe de parte del Ministerio Público Fiscal una guía práctica para el fortalecimiento de la aplicación de los principios de oportunidad. Eso es importante dentro del Ministerio Público Fiscal porque se suscitaban muchos inconvenientes para la aplicación, se están suscitando, o sea, estamos transitando un nuevo camino donde es importante que se imponga y que los fiscales comiencen a derivar. Si realmente derivaran como realmente existen las causas, porque delitos de insignificancia es uno de los que más entran en fiscalía, y esos delitos de insignificancia, si no se lo trata, llegan a una escalada que pueden llegar a cometer hechos terribles. El artículo 13 quater habla del trámite. ¿Cómo va a ser el trámite para la aplicación? O sea, cuando se pide el sobreseimiento, el fiscal se lo solicita al juez de control. Pero inmediatamente, fíjense acá que esto es importante, se le tiene que notificar a la víctima. Y dentro de esa guía práctica que tiene el Ministerio Público Fiscal, habla de cómo tienen que informar, notificarle previamente a la víctima. Tiene que allanarse a su lenguaje, tiene que decirle que tiene 60 días tiene que decirle con respecto a los términos que va a tener, y si quiere convertir su acción, ¿no es cierto? En esa parte infine del artículo 13 quater, habla de cómo puede convertir la acción de pública en privada en la víctima. Y tiene 60 días para presentar una querella, que también eso se lo tendrá que notificar el fiscal cuando le informa que se va a sobreseer la causa. Es importante porque el sobreseimiento todos sabemos que cierra definitivamente el proceso. Entonces, como es un acto importante para la vida de la víctima, se le notifica. Y se le notifica allanándose a sus términos. Y sabiendo también que puede ocurrir ante el fiscal general en el término de 5 días notificada el sobreseimiento. Y podrá, en este caso, el artículo 13 quinquer es la oportunidad. Y esto es importante. La importancia que tiene de derivar desde el inicio de la investigación penal preparatoria. O sea, para la aplicación de cualquier principio de oportunidad, o sea, desde la unidad judicial, y allí habría mucho menos desgaste jurisdiccional, hasta el requerimiento de citación a juicio. Cuando hablamos de requerimiento de la citación a juicio, tenemos que saber que tiene que ser hasta que quede firme, hasta que estén todas las partes notificadas. Excepto, ¿no es cierto?, cuando hay conciliación, que es 5 días de vencido el término para fijar la prueba. Los demás es, en charlas que solemos tener con los fiscales, para un desgaste procesal, jurisdiccional, y también para mantener incólume las partes, sería importante desde la unidad judicial remitirlo. Para ello, hay muchas provincias que ya tienen instaurado el régimen de mediación penal, que tienen facilitadores. Facilitadores son aquellos que trabajan, coadyuvan
con la labor del fiscal, viendo si realmente hay causas para mediar y remitiéndoselo a él para que realmente dé el visto bueno. Esos facilitadores no hace falta que sean personas expertas en derecho. Hay programas de que son estudiantes de abogacía avanzados, en otros casos personas de la tercera edad que pueden también estar como facilitadores. Bueno, el artículo 360 establece dentro del Código Procesal Penal el modo en que se va a aplicar la suspensión de juicio a prueba, que ya está regulado en Fondo de Fondo, en el 76 bis ter y quater. Eso con respecto a penal juvenil con los adultos. ¿Qué pasa con respecto a los menores? Con respecto a los menores sabemos muy bien que está la acordada 848 del Superior Tribunal, donde se establece expresamente qué casos están excluidos. ¿Cuáles van a ser los casos que están excluidos dentro del penal juvenil? Son aquellos que tienen problemas graves de adicción o con delitos graves anterior a este beneficio. Sí. Nancy, piden que vayan un poco más despacito para que ellos puedan tomar los datos de los artículos, y si vas a después pasarnos los power, me están pidiendo... Sí, no hay problema. Listo, para que puedan ir anotando los artículos. Gracias. No hay problema, de 10. Esta acordada entonces tiene dos casos excluidos, que es cuando son delitos mayores de 2 años antes de otorgarle este beneficio y con problemas graves de droga. Se basan en los derechos del niño, en las reglas de Beijing y nos remiten al Código de Fondo. Eso quiero que lo tengan presente porque la nueva ley no es así y nosotros no tenemos Código de Penal Juvenil. Por eso digo que la temática legislativa, como lo hizo la acordada, es de muy fácil aplicación y en San Francisco y zona está dando muy buenos resultados. ¿Cuál va a ser la oportunidad? La oportunidad va a ser desde el inicio, que sería importantísimo que lo inicien desde que ese hecho donde está involucrado un menor ha sido denunciado, hasta la clausura. El trámite puede ser directamente por decreto del juez o por las mismas partes que lo solicitan, donde están todos notificados con su letrado defensor, y nos remite al Código Penal 59 y a los demás artículos. ¿Qué pasa acá que es fundamental? Suspende las medidas tutelares del menor, que es importante, y una vez que va a través de la OUGA, al Centro Judicial de Mediación, se firma un acta de compromiso. Dentro de esa acta de compromiso, tienen que los mediadores saber que pueden contar con el equipo técnico. Y eso es fundamental. Por ejemplo, con menores que son mitómanos o retraídos o con determinados problemas, es importante hacer un psicodiagnóstico y el equipo técnico está a disposición para poder resolver problemas con menores. Si no hay conformidad con la víctima, fíjense en esta acordada, va más allá. Se pueden mediar con un representante legítimo, aunque la víctima se haya negado a ir a mediación. ¿Qué pasa si hay un acuerdo? Acá hablamos de acta composicional, de alternativa composicional o restaurativa, más que de acuerdo. Si se llega a un acuerdo, lo importante aquí es el seguimiento. Porque no se olviden que estamos hablando de menores vulnerados que vienen de ser vulnerados, y es importante hacer un seguimiento para ver si cumplen con lo acordado y cómo lo están cumpliendo. Si realmente cumplen con lo acordado, es importante remitirlo al juzgado de niñez, juventud, violencia familiar. Acá tenemos competencia múltiple en San Francisco, pero el juzgado de niñez, en niñas, niños y adolescentes, donde decidirán el juez, obviamente con el acuerdo, si está completo, si está como corresponde, decidirá la situación procesal de un menor. Por eso les digo, miren cuán importante es para un mediador elaborar como corresponde un acuerdo. Si realmente ese acuerdo se cumple, el juez va a decidir la situación procesal, va a sobreseer si es mayor de edad, o va a archivar si no, o sea, va a sobreseer si es menor punible,
y va a archivar si es un menor no punible. ¿Qué pasa si no cumple? La acordada dice expresamente comunicar, ahí el Centro Judicial de Mediación deberá comunicar en forma fehaciente que no ha cumplido. Y ahí se verá qué hace el juez de control. Supuestamente seguirá con las actuaciones. La UBA es la intermediaria entre el juez de control, entre el juez penal juvenil y el Centro Judicial de Mediación, que está a cargo del Secretario General del Tribunal Superior de Justicia. Generalmente en San Francisco le comunico yo a la UBA para evitar un desgaste con respecto al juez penal juvenil, porque están desbordados en San Francisco. Es penal juvenil, violencia y género también. La ley 10.637 modifica la ley 9944, que es de promoción y protección de las niñas, niños y adolescentes, y establece expresamente en el capítulo 1 alternativa de resolución de conflicto, y en el artículo 86 ter, mediación, donde pueden derivar los jueces de niñez, juventud y violencia familiar para la aplicación de suspensión de escucha prueba, o mediación, y se remite al Código Procesal Penal. Y eso es una de las críticas, una de las tantas críticas que ha tenido esta ley, porque está sometiendo a niña, niño y adolescente a un código de adultos. En forma obligatoria, esta ley remite y trata de que se trate por mediación penal los menores no punibles. Sí o sí debía ir a mediación penal. Esto fue en el 19. El trámite sigue más o menos similar a la 848. Pero ese mismo año, al mes siguiente, por acordada del Superior Tribunal, deciden suspender la aplicación de esta nueva ley por recursos económicos, por recursos físicos, y para mejor aplicación de esta ley con los medios necesarios. Vamos a ver un caso específico con respecto a cómo se hace a mediar en penal juvenil, que es donde está dando ¿Qué pasa con respecto a acá? Muchos mediadores habrán dicho, bueno, está la 848, está la ley que se modificó, y luego una acordada que deja sin efecto. Mediadores y abogados, mediadores y los presentes, que le guste la mediación penal, nos regimos por la 848. Sigue la acordada del Superior Tribunal, aplicándose, y que está dando muy buenos resultados. La ley se aplicará apenas el Superior Tribunal considere oportuno, de acuerdo a los medios necesarios para la correcta aplicación. Cuando se media con menores, tenemos que tener presente que mediar es acordar con el contexto. O sea, nosotros tenemos una causa dentro del Centro Judicial de Mediación de San Francisco, donde se había tratado de un robo calificado por escalamiento y un daño. Específicamente habían saltado una reja, habían roto un candado de un kiosco existente allí, y se habían apoderado ilegítimamente de unas golosinas. Esos menores eran dos, el nombre ficticio es Pedro y José, donde, como vemos, uno es menor punible y otro es menor no punible. Y hay que contextualizar para poder llegar a mediar. O sea, el análisis de algunos factores contextuales que pueden llevar al éxito de esa mediación penal juvenil. ¿Y cuáles eran esos contextos? Y el contexto era que teníamos a Pedro con 15 años, que era un menor no punible, era un menor donde tenía papá y mamá, el papá era metalúrgico, la mamá era una mujer que trabajaba por horas, y era único hijo, era una de sus primeras salidas esta, mientras que José no conocía al papá, la mamá trabajaba constantemente y a la noche solía cuidar ancianos, y estaba a cargo de otros hermanos menores, que eran 7 hermanos menores. Ambos vivían en barrios vulnerables,
pero al darse la requisitoria del acuerdo reglamentario 848, lo remiten a mediación. Al preguntarse todo eso, las mediadoras tienen que saber contextualizar con quién vive, si concurre a la escuela, si trabajan los padres, qué salidas tienen. Y allí podemos luego hacer acuerdos que perduren en el tiempo. La damnificada realiza la denuncia y ya cuando realiza la denuncia dentro de la unidad judicial hay una escalada del conflicto. Entonces yo ahí les pregunto siempre, ¿qué hubiera pasado si la mediación se realizaba en esta etapa? ¿Hubiera sido preventiva? Y sí, hubiese sido preventiva. Por eso a mí me interesa siempre que desde la unidad judicial, en lo posible, lo remitan. Para la prevención, para evitar la escalada, para evitar que las partes salgan incólumes en ese hecho, sin ningún resentimiento. Cuando lo deriva por decreto el juez penal juvenil, en la primera audiencia se firma el acta compromiso, se le debe dar a entender a los menores qué es la mediación penal también. Y esos menores pueden venir con sus progenitores o con otro referente afectivo, porque muchas veces no son los progenitores los referentes afectivos. Y si se llega a un acuerdo, ese acuerdo innovador tiene que ser con la víctima, acá se llegó a un acuerdo innovador. Se llegó a un acuerdo posible de hacer. Luego de varias audiencias, se llegó a una audiencia donde se iba a donar ese dinero a un lugar de beneficencia dentro de la ciudad de San Francisco. Y ese monto que se llega, que es un monto mínimo, no era un monto considerable, pero importante para las partes, se dona un comedor solidario. Eso ocurrió en San Francisco, donde se dona al comedor Los Pequeñitos. Entonces, ¿cuáles van a ser las pautas para que un mediador penal juvenil tenga éxito en la mediación? Primero, tiene que saber que estamos frente a una ley donde es específica, transdisciplina y especialidad. O sea, tiene la especialidad de la disciplina de niñas, niños y adolescentes y se relacionan entre ellos, pero a la vez tienen que ser con vocación y con capacitación para esta área. Cuando van a llegar a un acuerdo tienen que tener presente que tienen que acordar con el contexto y con la persona. O sea, no solamente con la persona, no tenemos que ver, el menor vino derivado por este hecho, no. Tenemos que ver cómo vive, con quién vive, las habilidades del mediador, el lugar donde está, ver con respecto a las partes, ver que la víctima tiene una sobrecarga, emociones, miedo de enfrentarse con el autor del hecho, y precauciones con ambas partes, tanto con la víctima como con el menor infractor, porque la víctima hay que evitar de que se revictimice, hay que tratar en ambos casos, tanto víctima como infractor, de un lenguaje que se allane a ellos, determinar también al infractor que esto no es para morigerar la pena, ni tampoco para salvarse del juicio, porque muchas veces es lo primero que dicen, sino que es justamente para gestionar el conflicto. Es importante, con respecto a los mediadores, que trabajen en red. Y cuando decimos trabajar en red, tienen que trabajar con todos los referentes de ellos, o sea, con la escuela, con el club del barrio, con los parientes, y identificando los referentes afectivos, porque muchas veces no son los progenitores. ¿Qué pasa si llegan a un acta compromiso o un acuerdo composicional entre los mediadores y las partes? Bueno, tiene que ser de factible realización. O sea, factible realización, diremos que las condiciones de vida del menor infractor, que tienen que para ellos generar oportunidades porque estamos hablando de menores vulnerables y para ellos tenemos que hacer un seguimiento. Y si hacemos un seguimiento dentro del acuerdo de mediación, tenemos que hacer una cláusula de reaseguro para que sea integral, para que puedan resolver luego, a posteriori, el juez penal juvenil, la situación procesal del menor. ¿Qué es entonces
lo que no debe hacer un mediador. Cuando un mediador está sentado en la mesa frente a un menor, no es lo mismo que dos adultos, o sea que hay más empatía, más rapport. Este caso ocurrió en uno de los centros, donde una menor totalmente vulnerabilizada, que vamos a poner Azul, cometió un hecho calificado con arma blanca, lesiones leves y amenazas, que venía con una escalada del conflicto con una amiga de su barrio, donde le había prestado una ropa y no se la devolvía. Esta chica, Azul, estuvo privada de su libertad más de 2 semanas, con todo el problema que le pudo haber causado durante esas 2 semanas estar privada de su libertad. Azul estaba en el asentamiento de la Vaquita Echada, que sabemos todos que son de Córdoba terrenos fiscales. Ella trabajaba en un comedor de la Vaquita Echada, pese de que se hacía cargo de sus hermanos, porque la mamá trabajaba, y lo deriva este caso el juez penal juvenil al Centro Judicial de Mediación. En el Centro Judicial de Mediación, luego de escuchar a las partes, sin haber trabajado en red, porque no se tomó referentes afectivos para ver qué hacía, por qué era tanto el grupo, las faltas que tenía esa menor, qué relación tenía con los padres, una menor que también no tenía mucha relación con sus padres, padre alcohólico, la mamá trabajaba por horas, se hacía cargo de los hijos, de la mamá, de sus hermanos, y además ella trabajaba en un comedor, en el comedor de la Vaquita Echada. Las mediadoras en ese caso encontraron un espacio y le dijeron que tenía que tener asistencia terapéutica y psicológica y dar una charla en el marco escolar para la experiencia que tuvo ella de esas 2 semanas de la pena privativa de libertad. En 2 semanas. Recordemos nosotros que los tiempos, las posibilidades que se acercan a nosotros, los menores, los niños, niñas y adolescentes, no son los mismos que los nuestros. En cuanto a accesibilidad, en cuanto a, por ejemplo, en San Francisco tenemos el Hospital J. Iturraspe, que son meses para darle un tratamiento psicológico o que una psicóloga pueda acceder, un niño, una niña o un adolescente a una psicóloga. Teniendo las mismas mediadoras, el equipo técnico a través del Centro Judicial de Mediación, donde se solicita un turno. Azul, ante el miedo de enfrentarse con sus amigos, comentarle todo el temor que pasó, porque no había estado nunca 2 semanas privada de su libertad, se dirigió a la coordinadora sociopedagógica de un programa de inclusión y terminalidad que estaba funcionando allí en la escuela que ella iba, y le mostró el acuerdo que había llegado al Centro Judicial de Mediación. La coordinadora, ¿qué hace? Le asigna una terapia psicológica, pero de ese programa. ¿Por qué accedió a Azul rápidamente? Por ese programa de inclusión y terminalidad que le ayudó a esta referente afectiva, que era la coordinadora sociopedagógica de ese programa. Entonces, las mediadoras tendrían que haber indagado y haber visto si estaba un tercero, este tercer interesado, este referente afectivo, con quien tenía una confianza mayor a su vez. Y se le informa al Centro Judicial de Mediación la situación actual. O sea que el nexo allí había sido justamente esta coordinadora que no había estado en el proceso, pero que le envía un informe al Centro Judicial de Mediación, le envía los progresos, y hoy Azul se ha reinsertado en la sociedad. Está estudiando un estudio universitario. Bueno, aquí tenemos después, que sería lindo que lo vean, las preventivas de los pibes, que es un video que hicieron los mismos chicos de Vaquita Echada, donde podemos ver allí el léxico, cómo se manejan ellos, para poder nosotros allanarnos cuando tenemos al frente los menores infractores.
Estadísticamente hablando de menores infractores, podemos decir que a nivel nacional el 3% de los ilícitos graves son cometidos por menores infractores. Y ese 3%, decimos delitos graves con respecto a abuso sexual, robo con arma, homicidios, en todos esos casos causa strepito fori. ¿Pero por qué nos causa a nosotros strepito fori? Porque... Doctora, Nancy, sí. Lo que decíamos, hacemos un cortecito un rato, de 2 minutos para que todos, o 3 minutos para que todos puedan ir a buscar, calentar el agua para el mate, descansar y continuamos, ¿le parece? Bueno, estamos. Hacemos un break, un segundito. Gustavo. Sí. Gustavo. Sí, María Gabriela, estoy acá. Hacemos un Ahí break vamos. de 5 minutitos. Perfecto. Vamos a calentar agua para el mate. Ahí está, justo, somos una marea de gente. Así movemos un poco los pies, calentamos el agua y descansamos y seguimos trabajando.
Bueno, en el mientras tanto, con las técnicas online hacen de que nos cansemos porque estamos mirando la computadora hasta que venga Nancy, hacemos el método Pomodoro que nos enseñó Miguel, nos paramos, ya hemos calentado el agua para el mate, y nos estiramos un poco para poder seguir, porque esto es la característica de las técnicas online. Tenemos que cortar, ahí esperamos a Nancy, para poder seguir trabajando. Ahí viene Nancy, se hizo su cafecito, estiramos todos los brazos. Esto tiene el online, que hay que hacer cortes para poder que nuestra mente siga. Nancy, adelante de nuevo y gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Para aquellos que han ingresado un poquito después, que ante la crisis de la justicia retributiva, porque no puede ser la única respuesta estatal, y ante el fracaso por las voces de las víctimas, por las voces también de quienes cumplen una condena en las cárceles, se llega a que no se puede gestionar ellos mismos sus conflictos, sino que se castiga directamente. Y un Estado moderno y probo ofrece una heterogeneidad de respuesta ante un conflicto. Allí surge la justicia restaurativa. La justicia restaurativa donde las partes gestionan sus conflictos, donde salen incólumes, donde es la reconstrucción solidaria del tejido social, y sienta sus bases en las 3 R, que siempre digo, este libro de Penal Juvenil, que es Dientes de León, de Germán Mouche, es hermoso, y él dice, recordemos las 3 R, es un trípode de la justicia restaurativa, la restauración, la responsabilidad del autor, la restauración del hecho y la reinserción en la sociedad. Eso es fundamental. La mediación penal es una especie de la justicia restaurativa que se puede aplicar de otra manera, pero sería importante dentro del derecho penal y para que la sociedad avance y tenga una justicia heterogénea, que ese poder punitivo ceda del Estado y que se aplique la justicia restaurativa. ¿A través de qué? A través de su mínima intervención por medio de la mediación penal, y de esa manera le ofreceríamos al ciudadano que pueda él optar por qué justicia. Porque justamente dentro de la unidad judicial, cuando hay, en el sumario judicial en sí, se le pregunta a las partes si quieren ellos intervenir en mediación. Entonces, eso sería importante que venga desde la unidad judicial para evitar el desgaste jurisdiccional. Las características son específicas y también es importante que le digan al cliente de que es gratuita, o sea, los mediadores les pagan el fondo de financiamiento y ellos van a acompañar. Recuerden la tarea de los abogados dentro del proceso de mediación, que es acompañar y aconsejar a su cliente y que están en una mesa donde tiene que estar la buena fe, porque su cliente lo ve al abogado y lo ve al mediador. Entonces es importante que actuemos de buena fe. También hablamos de que se incorporó el principio de oportunidad, se incorporó en el 2015 en el Código de Fondo, y en el Código de Forma en el 2017, ya en julio en la feria del 2017, donde también carece de cierta técnica legislativa, y se está haciendo a través de una guía de las buenas prácticas para la aplicación, porque el Ministerio Público Fiscal se preocupa por la víctima, y es para la buena aplicación de ese principio de oportunidad o disponibilidad de la acción de la víctima. Es importante que tengamos conocimiento, porque cuando hablamos de un mediador, el mediador tiene que trabajar siempre en la materia que tenga, capacidad que le guste y conocimiento. Tienen que capacitarse, estamos en la era del gerenciamiento de los recursos humanos. No solamente el mediador, el abogado, el médico, en todas las profesiones tienen que capacitarse y dedicarse a la área, a esa área que le gusta, con precisión y con conocimiento de ley. Recuerden que dentro del Poder Judicial, dentro de la Ley de Mediación de Córdoba, uno de los mediadores tiene que ser abogado. Si quien comedia con él no la conoce específicamente esa ley, tienen que darla a conocer. Porque puede que no sea un contador, tiene ciertos conocimientos de leyes, pero bueno, asesorar
la otra parte, como es una comediación, para que la mediación tenga éxito. Estamos hablando respecto de penal juvenil, y estadísticamente hablando, le comentaba que el 3% de los hechos ilícitos realmente violentos, ya sea violentos, estamos hablando de robo con arma, homicidios o abuso sexual, son cometidos por menores, el 3%. Y todos nos preguntamos por qué causa tanto estrés pituforio si es cometido, si es del 3%, porque rompe con el esquema de la idea de lo que es la infancia, de esa inocencia, de la ductilidad de los menores. También estadísticamente hablando, el 90% de la comunidad carcelaria ha tenido en su edad temprana contacto con la ley penal juvenil. Y fíjense ustedes qué raro, el 80% de los menores han sido condenados con un juicio abreviado. Es realmente un juicio. Realmente el derecho, como decía Mari Veloz, no son cosas de niños. El derecho son torpes intenciones de decir algo y la sociedad le responde con torpes cucharadas directamente, le responde con torpes cucharadas, como que no decir que no los atiende. Y esto es importante lo que tenemos, porque desde la política pública, Mari Veloz, desde la política pública, en su libro La protección del niño y las políticas de la diferencia, nos dicen algo que es muy lindo. Dice, cada niño que por un motivo u otro, no los veo ahí. ¿Me escuchan? Sí, Nancy, te escuchamos. Lo que no estás compartiendo pantalla en este momento, ¿no? Si querés volver a compartir pantalla, recordá abajo en el botón compartir pantalla, el botón verde. Exacto. Vale. Ahí estamos. Bien, disculpen. Ahí estamos viendo tu pantalla. Disculpen, que realmente sí, es mi primera experiencia y he ido bastante rápido, lo acepto, y bueno, ya iremos mejorando. Ningún problema, venimos bien. Gracias. Mari Veloz, en su libro La protección de las niñas y las políticas de la diferencia, nos define específicamente esto, que es lo que yo le estaba explicando, de que son torpes intenciones de decir algo y la sociedad nos responde con torpes cucharadas de dolor. Porque es difícil sentirse querido cuando no tiene nadie que lo cobija, ni nadie que le da el beso de las buenas noches. Ella dice que cada niño que por un motivo o por otro le toque estar frente a un juez o a un funcionario público, indica con su presencia que algo en su vida, y por lo tanto que la sociedad no funciona. Sus historias llevan en la espalda una saga trágica de desatención de los otros, de la familia, de la comunidad que lo rodea, de las instituciones públicas. A menudo estas historias se presentan con el rostro de la necesidad. Por ejemplo, una guerra, la pobreza, toda clase de miseria, en la que aparece que todos somos responsables y que por ello ninguno en el fondo resulta sabio. Realmente es así. Los menores vienen de contextos vulneralizados y tenemos que evitar dentro del proceso de mediación que sean vulnerados. Tenemos que aplicar toda la técnica y utilizar, si es necesario, pedir el auxilio de psicología forense. Recuerden que tenemos el equipo que puede apoyarnos a nosotros en esa tarea, a través del Centro Judicial de Mediación, para que ellos pidan un turno y de esa manera tenerlo. Bueno, si quieren podemos evacuar. Siempre me gusta decir al final de la disertación unas palabras. Esta es la de Olsen Girardi, que es para mediación, que cuando podemos dialogar hay esperanza. El conflicto, el pleito, las hostilidades, la fuerza, la guerra, lo irracional, todo queda atrás
el hombre es realmente hombre cuando asume su racionalidad. Acá cuando hablamos de Dientes de León hay un poema muy lindo, un poema de Tolva Panán, que habla respecto de los menores y que expresa que en un lugar de África, una tribu, cuando una mujer está embarazada, se van a lo profundo de esa selva y cantan la canción del niño. Cuando ese niño comete un hecho aberrante en el transcurso de su vida, le cantan su canción, la canción para sacarle todo lo bueno que él tiene, porque es esencialmente bueno para que luego se reinserte en la sociedad. Entonces, los mediadores tenemos que trabajar no solamente con celeridad y con responsabilidad, sino también para una justicia mejor y para que se instalen los métodos alternativos y la mediación penal dentro del proceso penal. Yo también me interesa que en este tiempo que han dispuesto ustedes, el esfuerzo que han hecho, que se transformen en ideas, y esas ideas en acciones para que tengamos un país más equitativo y realmente una Argentina más solidaria. Bueno, estoy abierta a las preguntas que soliciten. Doc, sí. Sí. Justo hoy, porque parece que los conversatorios como sin querer, o porque en esta pandemia vamos en sincronía con todo lo que va pasando, con los sentires, quisiéramos saber su opinión sobre el tema carcelario y esta decisión mundial, porque es de todos los líderes, de liberar presos con penas bajas, atento a la pandemia. Esto está generando mucha polémica entre víctimas y victimarios. Nos gustaría que nos comente cuál es su visión sobre este tema. Bueno, uno de los problemas también que tiene tribunales a través del juez de ejecución son los habeas corpus in pauperis están lloviendo. Y bueno, si se dan las condiciones, yo creo que está bien otorgado, porque es un derecho que tiene quienes están cumpliendo su condena, que realmente, es como yo dije, las condenas que las están cumpliendo no cumplen el precepto constitucional, ni que sean sanas y limpias, ni que lo resocialice, y son altamente discriminatorias. Pero si no se dan los requisitos, no estaría de acuerdo. Yo creo que ningún juez va a dar la libertad a esas personas que no cumplan con los requisitos exigidos. Y si realmente son personas en riesgo, y bueno, se están dando. Hay mucho temor, hay temor por parte de las víctimas, hay temor por parte de la comunidad. En este momento, los tribunales de la provincia de Córdoba están trabajando muchísimo, aunque no se vea gente que vaya y venga. Estamos trabajando con teletrabajo, estamos trabajando con acordadas, estamos trabajando con protocolos de trabajo, así a la noche que salen y están leyendo. Estamos trabajando y se está resolviendo con resoluciones que le llevan tiempo acá, se tienen que hacer en forma rápida, y a veces es importante dar una solución rápida que la inacción traería más perjuicios. Yo creo que se está trabajando a conciencia, se está viendo la posibilidad de abriendo otros tribunales que ya yo creo que ya salió en el portal, son 4. Creo que se está haciendo todo lo posible. Con respecto al espíritu eufórico que causa la sociedad está con miedo, pero la sociedad sabemos que estamos pasando por muchos flagelos. Uno de ellos también es la pobreza. La pobreza es un flagelo que nos golpea la cara y que en la Argentina se ha pauperizado una buena parte de la clase media en pobres, que son pobres, se sienten pobres y luchan por recuperar lo perdido. Y recordemos que donde hay una necesidad hay un derecho, pero es tan escabroso el camino de los humildes. No sé si sí, doctora, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Si le ha quedado claro, es importante
Yo les comento a la audiencia que el año pasado he llevado a distintos lugares la justicia restaurativa como lógica resolutiva, responsabilizar o punir. He ido a distintos tribunales y he tenido la satisfacción que operadores judiciales, porque el éxito de la implementación depende mucho, como decía la doctora Hayton de Neolasco, depende mucho, el conflicto no solo se soluciona con una sentencia, sino que se puede solucionar gestionando los conflictos. Pero para que comprendan esto, los operadores jurídicos, todos, lo del artículo 77, todos los funcionarios, empleados, funcionarios, magistrados, y también los mediadores cuando van a trabajar en el Poder Judicial, que se convierten en funcionarios públicos, tienen que conocerlos, tienen que saber qué hacemos, tienen que actuar con conocimiento. Eso es lo que hace que lleven, que no pierdan tiempo, porque muchas veces los fiscales les remitimos una causa y el acuerdo no está como corresponde. ¿Qué pasa allí? Y es obvio, ¿qué me va a decir el fiscal? Y perdí tiempo, dilaté la causa y mira lo que me trajeron. Tienen que, el acuerdo con adultos, tienen que cumplir los requisitos, y uno de los requisitos también es que sea integral. No le puedo enviar que dentro de 6 meses se va a terminar. Bueno, 6 meses quedará. Y si hay que prorrogar el tiempo para el acuerdo, se le irá a pedir a través de la Secretaría de Fiscalía, se le pedirá una prórroga, porque se está cumpliendo. Porque es más importante que el fiscal espere un acuerdo con una cláusula de reaseguro que se está cumpliendo, a remitirle un acuerdo que no sabe si se cumplió o no. Bien, acá preguntan, en caso de firmar un acuerdo en mediación penal y este no se cumple, ¿cómo sigue la causa? Y otra de las preguntas es, ¿cuántas veces un menor o un adulto por distintos delitos puede ir a mediación penal? Bueno, una causa penal, cuando se llega a un acuerdo, quien dirige el proceso, nosotros ese acuerdo se lo remitimos, supongamos, al fiscal. El fiscal es el director de la causa, por lo tanto no se homologan las causas penales. Homologa solo un juez. Las causas penales se remiten a fiscalía y de fiscalía se resolverá la situación procesal de o a fiscalía, o a penal juvenil, o a la cámara, si es una suspensión de cuya prueba, pero allí se resolverá la situación procesal del menor, del penal juvenil o del adulto. ¿Cuántas veces pueden ir? ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpame. La otra pregunta es, ¿cuántas veces puede ir un menor o un adulto por distintos delitos a mediación? Bueno, el menor, mientras cumpla con los requisitos del acordado 848, es disposición del juez de control, el juez penal juvenil que nos va a derivar. Si es necesario 1, 2, 3, pero sería importante, que ahí, eso es importante lo que me están diciendo y lo que estoy bregando en la fiscalía y también con el juez penal juvenil, que unifiquen las causas, porque muchas veces desde asesoría me vienen a pedir por un menor y luego penal juvenil me manda otra, con otro asesor. Entonces lo importante sería unificar las causas del menor, pero el menor va a venir las veces que el juez me indique a mediación. Nosotros ya vamos a conocer la historia del menor. Miren qué linda esa causa que me están diciendo. Un mediador que le remiten, sería importante, ya conociendo la historia, que la coordinadora del centro de mediación se lo asigne a esos mediadores que ya conocen la historia de los menores. Porque solo el mediador, con su agenda y teniendo la historia, le va a poner puntuación a la historia, y que puede tener una historia más amplia ahora, pero ustedes conocen la antigua, conocen las raíces, conocen la raíz de la vulnerabilidad del menor. Y un mayor puede venir varias veces, porque puede venir un mayor, pueden venir por distintas causas penales. Generalmente también ahí se aparece esto, que tendrían que ser conexas. Lo que pasa es que, claro, con los adultos pasa esto. Hacen la denuncia en la unidad judicial, luego van a la fiscalía, después van a asesoría. O sea, diversifican su conflicto. No es muy fácil. Y muchas veces son delitos de causas graves, y otros, porque se ha mediado también en San Francisco, desde el doctor Alberione a delitos complejos ha remitido.
pueden ser, nosotros tenemos un plan piloto en San Francisco, donde tenemos la Secretaría de Delitos Complejos que nos remiten, y flagrancia y la mesa de entrada, donde son todos los otros que no sean complejos. Y ahí se puede dar un lugar que dan a diversificar el denunciante, pero son distintos delitos, y yo le tengo que informar a distintas fiscalías, que sí trato de unificar las fechas, para que no venga varias veces, y revictimizar a la víctima, y también tratar de una economía procesal, y por los mismos mediadores, no venir por la misma persona varios días. En ese día se tratan distintas audiencias, porque va a ser distintas víctimas, pero con la misma autor. Doctora, preguntan, durante este tiempo de aislamiento social, ¿se han llevado a cabo mediaciones online en conflictos con la ley penal? Bueno, en San Francisco, a través de la superintendencia también, que ha pedido la autorización, sí se hacen. O sea, apenas vino el problema del aislamiento social obligatorio, yo lo primero que he organizado es la agenda. O sea, que lo primero que se debe hacer es, para no disponer de esa gente, que a lo mejor no lo sabe, que el tribunal está cerrado, disponer días y horas a posteriori, dejando puerta abierta y priorizando las causas urgentes. Nosotros nos estamos manejando mucho por WhatsApp, estamos viendo la posibilidad a través del email oficial, y viendo causas urgentes, donde hay algunos, que después en otra charla de mediación no puedo dar a conocer porque todavía está dentro de la privacidad, un hecho que si no se trata va a producir una escalada de conflicto y puede traer conflictos sociales. Así que se está haciendo, algo se está haciendo, se está dando respuesta porque se puede seguir trabajando. Por eso les digo, el Poder Judicial está trabajando, aunque no se vea. Acá otra colega dice, ¿qué pasa con el derecho de la víctima? No considero pobreza igual a delito. ¿Puede ampliar lo de la cláusula de reaseguro? Bueno, no es lo mismo pobreza con delito, nada que ver. Pero estábamos hablando de flagelos, y dentro de ellos también hay un flagelo grande, y le hice el parangón con la justicia, con la pobreza, no comparando con el delito, nada que ver. Pero si, vuelvo a reiterar, si se dan las condiciones, porque realmente hay habeas corpus, desborda el juzgado de ejecución, impauperis con abogados, y bueno, si se dan las condiciones, yo creo que hay que otorgárselas. Respecto a la cláusula de reaseguro, es una cláusula que se puede poner en todo acuerdo para poniendo las condiciones que se va a ir cumpliendo. Supongamos, por ejemplo, que es un daño que han causado, y bueno, y el daño es de 3.000 pesos. Es en 3 meses. Entonces, cuando terminan los 3 meses de pagar, se hace una constancia donde la firman las mediadoras, las partes y yo, y la coordinadora, y se remite al lugar de origen junto con el acuerdo. El acuerdo queda en el Centro Judicial de Mediación hasta tanto haya cumplido en forma integral el acuerdo. El artículo 59, inciso 5, el 13 bis, inciso 6. Que hay que hacerlo mención en el acuerdo. Una vez que está integral, se puede remitir. Porque si no, no le sirve a donde se remite. Es criterio nomás. Nosotros remitimos un acuerdo que se llegó a un acuerdo, pero todavía no se cumplió el acuerdo. Hay que esperar que cumplan el acuerdo o que no lo cumplan. Porque puede ser que le entregó 1.000 y no lo cumplen más. Porque no tiene más. O hay que renegociar el acuerdo. Pero eso lo tiene que saber el lugar de origen. Porque yo, por ejemplo, en San Francisco, hice con el juez penal juvenil un protocolo de trabajo en penal juvenil. Y bueno, nosotros sabemos que de acuerdo a la acordada se deben controlar ese acuerdo por 6 meses, la 841. Pero puede que vaya un poco más allá, y esa es tarea del coordinador. Ay, no. Al juez. Doctora, otra pregunta. Mencionó la doctora que a veces es necesario traer a la mediación a un tercero interesado. ¿Quién puede ser el tercero interesado y en qué casos?
El tercer interesado. Bien, yo les voy a comentar un caso de San Francisco que tenía mamá con otros hermanos, y si hay de San Francisco que varias colegas y amigas y del Centro Judicial de Mediación de San Francisco, este chico se había ido, un menor, adolescente ya era, estaba viviendo con un profesor de patín, con autorización de los padres, y el que hizo todo el trámite en penal fue con el profesor de patín. La mamá la citamos, obviamente, y dijo que sí, que estaba viviendo con el profesor de patín, porque realmente ella no tenía medio y sabía que era un buen hombre. No obstante ello, el profesor de patín y el menor estaban viviendo en otra provincia, porque San Francisco tiene un camino interprovincial y es frontera y depende de Santa Fe. Tuvimos que recabar, o sea, antes citamos a la mamá, y se citó también al profesor de patín previa encuesta ambiental para ver la situación de vida de esa persona. Entonces, con los recaudos necesarios y con la autorización del responsable de ese adolescente, se realizó la mediación y tuvo un éxito. Es más, el chico ahora está en competencias de patín, está estudiando, siguió en una escuela técnica. Es importante tener los referentes afectivos. Los padres no siempre son los referentes afectivos. Puede ser también un director de una escuela que ha pasado, también un director de una escuela fue nexo en una causa y se trató muy bien, fue muy consciente, muy bueno. También puede ser de un club, de un centro vecinal, un amigo íntimo, el médico de cabecera, una tía, una madrina. No tiene límites el tercer interesado. El tercero interesado y ese referente afectivo es afectivo, no es por vida. Perfecto, muy claro. Respecto de imputadas a homicidio culposos que tiene actor civil y querellante, ¿es mediable? ¿Quién tendría que pedir la mediación y solicitarla? Bueno, la mediación, y generalmente quien la remite es el fiscal. Si es con querellante particular y actor civil, puede solicitarlo y el fiscal dispondrá. Y dispondrá por cuál de las causas la mediación. Puede ser delito de bagatela, puede ser por natural, o dentro de las del artículo 13 bis del Código Procesal Penal. Pero recuerde que quien dirige el proceso de investigación penal preparatoria es el fiscal. Pueden solicitarlo, ¿sí? Perfecto. Pero quien lo da es el fiscal. Gracias, doctora. ¿Es más fácil aplicar la mediación en los juicios abreviados? Preguntan. No, no es fácil ni difícil la mediación, no es los juicios, son las personas. Pero hay personas con posición dura, otras no, o sea, no son los juicios en sí, no. Yo no comparto esa posición. Las mediaciones, si se dan en un ambiente adecuado, con el tiempo adecuado, son todas iguales, depende la actitud que tengan los mediadores y depende la predisposición de las partes y también de los abogados. En una mediación es fundamental la actitud del abogado. El abogado colaborativo, que es el abogado de este siglo XXI, es importante porque puede facilitar la mediación y si no se llega a un acuerdo, se pone el saco del abogado nuevamente y sigue el litigio. Perfecto. Pero recuerde que en la mediación, él no es el actor. Él no dirige el proceso. Él es simple, ayuda a las partes, ayuda a su cliente, ayuda con ideas, lo orienta, le da pautas técnicas, pero el que decide es la parte. Gracias, doctora. Preguntan acá. ¿Qué opina de preparar las unidades judiciales para mediación penal en causas de delitos menores por la celeridad, en los casos de flagrancia en que no hace ni falta la investigación? Muy bien. ¿Quién lo pidió eso? ¿Alguien que trabaja en fiscalía? La doctora Lorena Gerosa, que no tiene micrófono. Qué divina pregunta. Es una caricia al alma.
Es por lo que Bueno, yo lucho. es Lorena, es la doctora Gerosa. Me encantaría que se establezca eso. Sería ideal para descomprimir el Poder Judicial, las fiscalías fundamentalmente, y además para tratarlo desde otro punto de vista. Esa creación de fiscalía es lo que está actuando ahora en Neuquén, que es mediación penal y conciliación, que eso sería fundamental. Porque en una mediación penal nosotros acercamos las partes, pero en una conciliación ya le vamos tirando algunas propuestas, le vamos dando, le vamos diciendo, lo vamos orientando. El sistema del sur de Neuquén es muy lindo, y tienen esa fiscalía. Es distinto el sistema como está organizado con la provincia de Córdoba, pero crear esa fiscalía para descomprimir, yo creo que es lo que se viene. Sería fundamental. Si bien ya se ha avanzado mucho el Poder Judicial, ha oralizado el expediente digital, eso es lo que tendría que venir. Y yo he trabajado ahora en la Fiscalía, en el Juzgado de Control, en este tiempo de crisis, con el expediente digital se podría hacer totalmente y fácilmente. Pero sí yo a esa creación y a esa pregunta, que me gustó mucho, iría más allá. Pondría facilitadores dentro de la unidad judicial. Porque gracias, doctora. Bueno, todo lo que tenemos que trabajar. ¿Puede el imputado solicitar que la causa sea sometida a mediación penal? Sí, puede solicitarlo. Puede solicitarlo, y vuelvo a repetir, quien dirige la investigación penal preparatoria es el fiscal, y él va a decidir si lo lleva a mediación o no lo somete a mediación. Bueno, acá me avisan que la sala se cierra. De todos modos, una de las preguntas, doctora, porque esto recién empieza, sí, es una ventanita a una realidad que tenemos que trabajar. Es lo que se viene. El gestionar el conflicto es lo que se viene. La paz social. Estamos hablando que con estas áreas corpus se perdió la paz social. Una cosita. Nos preguntan todos las personas que han participado si usted nos puede pasar los power. Sí. María Gabriela, ahí sí, les indico a todos, si quieren terminar de despedirla. Muchísimas gracias, Nancy, por el excelente espacio creado. El chat es el termómetro de cómo han sido los eventos, y la verdad que ha estado muy activo y con mucho agradecimiento, que es lo que está sucediendo ahora. Si querés recorrer un poquito el chat, yo no voy a cerrar ya la sala, pero les robo unos segunditos a todos, porque fue una de las consultas más frecuentes, que hemos empezado desde técnica, hemos podido ya darle forma a esto, y quiero mostrarles a todos cómo van a poder encontrar esta charla, que encontrar esta charla es volver a repasar todo lo que se ha dicho en audio y en video, es decir, el Power está directamente ahí, no va a hacer falta que estemos enviando, sino el que guste. Yo les voy a mostrar cómo, voy a compartir 2 segunditos pantalla. Tienen que ir a la página del colegio, a nuestra página, ¿sí? Y ahí están viendo mi pantalla. Bueno, en la solapa del área académica, que es esta que está acá, ¿sí? Van a la última opción de todas las que tenemos en el área académica, de todos que son proyectos y actividades, y buscan contenido multimedia. Y de paso, para el que guste, les comparto, ya están subidas, desde ayer hemos empezado a subir las actividades, están subidas 2 actividades que fueron muy buenas y muy fuertes, que es la de procedimiento administrativo ante las comisiones médicas, está ayer. Esa charla está con todo el Power, que fue muy bueno, que se está desarrollando, el PowerPoint, y estas que son las que estamos repitiendo muchas veces, que también fue muy buena la de ayer, la de expediente electrónico, para el que guste y las pueda visualizar allí. Están las del año anterior, pero de acá en adelante, en esta opción van a encontrar solapa área académica, contenido multimedia, van a encontrar todos los eventos, ¿sí? Así que con esto van a poder recuperar todo, el audio y el Power. Bueno, ahora sí. Gabriela, Silvia, Maine también quería saludarla, muchas gracias. Silvia. Bueno, Nancy, inmensamente agradecida. Nancy, querida, inmensamente agradecida por tu disertación,
su generosidad en brindarnos todo el conocimiento. Lo recibimos de corazón, inmensamente agradecidos. Nos vemos pronto, después nos hablamos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y disculpen los errores de este nuevo método que estoy transitando. Quizás he ido un poquito más rápido y bueno, iremos mejorando con el tiempo. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, pero estamos creciendo y eso es lo importante. Estos conversatorios son muy buenos para ir creciendo, exactamente. Esto es crecer. Sí, y nos vamos, juntamente nos vamos enriqueciendo con experiencias. Es importantísimo. Sigan con esta función muy linda. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Nancy. Gracias. Lo importante de esta práctica online es esto, que crecemos todos juntos. Así que, bueno, fantástico. Muchas gracias a todos. Yo ya no tengo palabras, porque siempre hemos tenido una participación hermosa. Eso nos obliga a seguir más. A Gustavo lo torturo. Ya pasó a ser una tortura de Gustavo, pero es tan lindo este capital social. Muy organizado, está muy lindo, muy bien organizado. Así que, todo. muchas gracias a todos y gracias. Todos preguntan beneficio de la sociedad lo que están haciendo. Por eso es muchas gracias. Les agradezco y los felicito yo a ustedes. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Adiós. Gracias. Namaste.